¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy tendremos nuestra clase número 12. En esta clase, pues como les había comentado en la clase anterior, vamos a terminar de ver este subtema del juicio de amparo. Y una vez que ya lo hemos terminado, vamos a seguir con el siguiente tema que es vamos a ver lo relativo al derecho administrativo y todas estas cuestiones inherentes a esta rama del derecho. Bueno, sin más por el momento, ¿qué les parece si, como ya lo venimos haciendo en todas estas clases, vamos a dar inicio a esta clase? Pero primeramente pues vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos siga ayudando como Él nos ha ayudado en todo este tiempo que hemos estado impartiendo esta clase de fundamentos de derecho y que Él nos ayude para hasta poder finalizar y aprobar esta materia. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, primeramente te damos las gracias porque tú nos permites estar de aquí de nueva cuenta. A mí para poder impartir la clase y a los alumnos para poderla escuchar. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú nos has protegido y hasta este momento tú nos has ayudado. Y confiamos en que tú nos seguirías ayudando, Señor. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo, que los conceptos y que yo voy a estar dando en esta clase, pues los alumnos los puedan comprender y memorizar, y que esto les sirva, Señor, en el desarrollo de su carrera, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora pues vamos a dar comienzo con esta clase. Déjenme, les comparto mi pantalla para que ustedes vean las diapositivas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Estuvimos viendo la organización del Estado mexicano. Ya vimos que pues tiene ciertas características, que es federal, republicana, representativa, democrática, todo lo del voto, algo, este, concreto, que es federal también, la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Vimos algunos conceptos básicos de cada poder, nada más así por encimita, ¿verdad? Pues porque pues son temas muy extensos y atendiendo a la premura de cada clase y la premura pues también del módulo, pues nada más son conceptos básicos. Em, Vimos todo eso y nos quedamos en lo relativo al juicio de amparo. Bueno, y vamos a comenzar. Ya hemos dicho que dice que para evitar que las autoridades violaran los derechos de los particulares, en el año de 1842 se dio en el ámbito federal la existencia de un guardián. Y este guardián pues es el juicio del amparo. El sistema que se llevó a la práctica y se perfeccionó en la Constitución de 1857, tanto que hubo un momento en que llegó a ser efectivo y real. O sea que pues se planteó la idea y yo me imagino que pues en la práctica pues se llevó a la práctica y a raíz de diversos intentos pues se perfeccionó y se hizo una realidad.
Dice lo que ganó la confianza de la ciudadanía. Entonces, pues si vemos que este tipo de medida o este instrumento que es el juicio de amparo, pues sí cumple con su objetivo, pues trae como consecuencia una confianza en la ciudadanía. Y sí lo podemos ver en el diario actuar en el ámbito jurídico, que pues si los ciudadanos promueven juicios de amparo contra actos de autoridad que ellos consideran que son contrarias a la Constitución, y como consecuencia pues la autoridad federal, ya sea los jueces de distrito o los tribunales colegiados, se abocan a analizar estos juicios de amparo para determinar si la autoridad o el acto de autoridad se encuentra ajustado a derecho o no, si es violatorio de la Constitución. Entonces vemos que en la práctica, pues este tipo de juicio, pues sí tiene, podríamos decirlo así, hay una gran confianza en los ciudadanos porque estos acuden a este tipo de procedimientos para buscar que se les imparta justicia. Dice, como obstáculo a la acción gubernativa, tuvo que ser visto con desconfianza por el grupo en el poder. Pues sí, por como pues como pasa en todo, ¿verdad? De que pues es como que un instrumento que pues algunas personas que están en el poder pues no les puede gustar, pero pues ese es su fin. Buscar que exista como dice aquí al principio, un guardián en contra respecto de los derechos de los particulares contra las autoridades. Fue preciso desvirtuarlo, esto es, se logró con los años a base de reformas legislativas y de actos judiciales. Desde un principio se limitó el alcance de las sentencias en los juicios de amparo a los asuntos concretos que conocían los jueces, sin tener efectos de generalidad. O sea que en un principio, pues solamente los que promovían este juicio podían obtener los efectos de que estos hubieran intentado este tipo de juicio y y se les hubiera otorgado la razón. El juicio de amparo no tiene más explicación que la de servir de medio de defensa del gobernado a los actos inconstitucionales del gobernante. El juicio de amparo, pues, tiene en la Constitución su meta y su origen o fuente. Es la Constitución su fuente porque es creado por ella. Sí, pues efectivamente en la Constitución pues existe esta figura, este juicio es la que es el sustento legal, y de esta Constitución pues se deriva una ley reglamentaria que es la ley de amparo, que regula todo el procedimiento del juicio de amparo, ya sea amparo directo o amparo indirecto. Y dice, y es la Constitución su meta porque la finalidad que con él se persigue es lograr el imperio de los mandatos constitucionales. O sea, que quiere decir que en toda determinación que emita una autoridad, un acto de autoridad, pues siempre debe estar apegado a las normas constitucionales, porque en dado caso, pues sería objeto de este análisis, de este juicio de amparo, y se va a determinar en dado caso, pues se determinaría la inconstitucionalidad de este acto. Y dice el juicio constitucional o juicio de amparo, llamado también juicio de garantías, es por consiguiente guardián del derecho y de la Constitución. Entonces, este procedimiento es el que, pues como ya aquí dice, es el guardia de los derechos constitucionales de los ciudadanos ante los actos de autoridad. Y podemos ver que este juicio de amparo tiene partes. Tenemos que, en primer lugar está el quejoso. Luego está la autoridad o autoridades responsables.
el tercero interesado y por último en el Ministerio Público Federal. La persona quejosa tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que lo alegue, siempre que alegue que la norma o acto o omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley, que es la ley de amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces tenemos aquí que el quejoso pues es la persona que se siente violentada en alguno de sus derechos constitucionales, derechos humanos, porque dice aquí que es el titular de un derecho subjetivo, o sea que es el titular del derecho que se está violentando. Entonces, es la persona que por decirlo así, la parte actora, pero bueno, aquí tiene se le cataloga de esta forma, quejoso. Es la persona que interpone el juicio de amparo, quien se considera violentado en algunos de sus derechos subjetivos por el acto de alguna autoridad. Y esto violenta su esfera jurídica y como consecuencia acude ante la autoridad federal a que en dado caso le sea resarcido o que las cosas se vuelvan al estado en que se encontraban antes de que se le violentara este derecho. La autoridad o autoridades responsables tienen tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y aquí pues la autoridad responsable la define como pues precisamente pues la autoridad. Pero pues aquí define cierto tipo de autoridades, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, y también la que se abstiene de realizar de actuar conforme a lo que establece la ley, como poder, pues, ordenadora o que dicta, pues podría ser una resolución de una autoridad local del estado, ya se hace una sala o un juez del estado puede emitirse en la sala, pues es una determinación emitida por un magistrado y contra ellas pues puede interponerse este tipo de procedimiento, ya sea que dicten o que estos también sean omisos de emitir alguna determinación, actos de omisión. Entonces, en ese caso, pues todos este tipo de autoridades son las que se consideran autoridades responsables. El tercero interesado. Puede tener este carácter quién. Aquí tenemos como primer inciso, dice la persona que haya gestionado el acto reclamado tenga interés jurídico en que subsista. Entonces, este sería la contraparte del quejoso, porque es la que tiene interés en que en que la violación que o el supuesto acto de autoridad que le causa perjuicio al quejoso es el que tiene interés en que se ejecute. El tercero interesado dice también que quién tiene ese carácter, dice la contraparte de la persona quejosa cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extranjera al procedimiento, la que tenga interés persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al de la persona quejosa. También, pues el tercero interesado, pues vendría siendo
Nada más y nada menos que quien sea su contraparte en el procedimiento que da origen al juicio de amparo. Pongámoslo así en un procedimiento, un juicio de naturaleza civil, mercantil, los ejemplos que pone aquí administrativo, agrario, de trabajo. Entonces, la contraparte del quejoso en ese procedimiento, si el quejoso es el actor, pues la contraparte es el demandado, entonces el demandado sería el tercero interesado. En el inciso C dice la persona víctima del delito o ofendida o que tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Y aquí ya nos está hablando en lo relativo a la materia civil, que podría ser el tercero interesado, la víctima del delito u ofendido que tenga derecho a la reparación del daño. Ahora vamos a ver lo relativo al inciso D. La persona indicada, indiciada o procesada cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por la o el Ministerio Público. Bueno, aquí cambia, ya no sería la víctima ofendido, sino que también tendría ese carácter el que cometió el delito, ¿verdad? El que, bueno, el que aquí dice que en el desistimiento de la acción penal, pues en ese caso, pues no sé, bueno, no sé mucho en materia penal, pero pues aquí sería el presunto, la persona que presuntamente cometió el delito. Ese sería el tercero interesado. En el caso de que la violación o el acto de autoridad sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. El no ejercicio me parece que es cuando no se encuentran elementos, un segundo, o no sé si es cuando, no, es cuando no se encuentran elementos para, me parece, no estoy muy seguro, para que se abra el procedimiento en contra de la persona. Y bueno, ahora vamos a ver el inciso E. La o el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Y también puede ser el tercero interesado el Ministerio Público, siempre y cuando éste no sea la autoridad responsable. Entonces, respecto de estos cinco supuestos, es cuando se considera que tiene el carácter de tercero interesado la persona o la autoridad. En este caso, pues una autoridad, pues aquí también menciona el Ministerio Público. A ver, vamos a ver. Ministerio Público Federal. Este también es parte en el juicio de amparo y en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala la ley de amparo y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Entonces, este Ministerio Público puede comparecer en todos los juicios de amparo para interponer los recursos que señala la ley de amparo y también dice en los procedimientos penales, pero nada más en tribunales locales, o sea, del Estado. Y esas son las partes del juicio de amparo. Y con esto damos por terminado este tema del juicio de amparo y ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Eh, Vamos a ver, ya vimos el tema este de la organización del Estado mexicano y ahora vamos a ver el tema relativo a, déjeme, el derecho administrativo. Déjenme, les voy a compartir las imágenes de las diapositivas. Aquí está. Pues vamos a comenzar.
Derecho administrativo. No sé si alguno ha oído escuchar de esta rama del derecho, pero pues bueno, vamos a ver ahora de qué se trata esta rama del derecho. Vamos a verla así, conceptos básicos, generales, y desarrollar los temas que vienen ahí en en el temario, los temas y subtemas. Bueno, evolución histórica. Vamos a ver cómo ha evolucionado en el tiempo este tipo de derecho. El fenómeno de la administración pública surge en las primeras sociedades políticas. El derecho administrativo como conjunto de normas o como disciplina que estudia a estas es relativamente nuevo. Entonces vemos que pues no es tan antiguo como los demás derechos eh, que existen. Dice, al referirnos a esta disciplina podemos afirmar que estamos en presencia de una rama nueva del derecho cuya breve evolución ha ido pareja al crecimiento de las estructuras del poder ejecutivo y al incremento de la actividad de éste, y que ha acompañado al poder público en su tránsito desde el estado policía al estado social de derecho, y en el resurgimiento del liberalismo al finalizar el siglo XX, con matices radicales en diversos campos del actuar social. Objeto de conocimiento de esta rama del derecho. Durante largo tiempo se consideró que el derecho administrativo tenía por objeto regular la estructura del poder ejecutivo y que la actividad de ese poder y los organismos que lo integran era materia de la ciencia de la administración pública. En torno a esta idea y sustentando una opinión contraria, los autores Orlando Meucci, Mayer, Gerbert, etcétera, eh, sostienen lo siguiente, dice, la ciencia del derecho administrativo tiene por objeto el estudio de las reglas jurídicas que conciernen a la acción administrativa del Estado, el estudio de la regulación normativa de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones. En otras palabras, su objeto de conocimiento lo constituyen los fenómenos jurídicos, leyes, reglamentos, actos, contratos, resoluciones, etcétera, relacionados con la estructura y actividad del Poder Ejecutivo, federal, local, provincial o estadual o municipal. Bueno, entonces ya vemos aquí que el derecho administrativo es el que en otras palabras, su objeto es el estudio de los fenómenos jurídicos que se suscitan en las estructuras del poder ejecutivo. Llámese a esto, bueno, pues el presidente y el poder ejecutivo pues federal y de los estados, gobernador o los, ¿cómo se dice? Los presidentes municipales, todo eso. Todas estas, interacciones que tienen este tipo de entes, podemos decir que el derecho administrativo se encarga de estudiar los fenómenos jurídicos que se suscitan o que surgen, donde se ven inmiscuidos o forman parte de este tipo de, de entes del poder ejecutivo. Bueno, y ya vemos que bueno, para regular todo lo relativo a los órganos del Poder Ejecutivo, existe una ley orgánica de la Administración Pública Federal. Dice la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ahí le vamos a poner esa abreviatura y cuando lo citemos hagamos mención en lo subsecuente, pues, y veamos esa abreviatura, pues ya vamos a saber que estamos hablando de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dice, establece las bases para la organización y funcionamiento de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal en México.
La parte centralizada incluye al presidente, secretarios de Estado, departamentos administrativos y la consejería jurídica. La parte paraestatal comprende organismos descentralizados, empresas de participación estatal y otras entidades. Entonces vemos que esta ley pues establece las bases para que para que el presidente, los secretarios de Estado, que son, bueno, los que son los titulares de cada secretaría, pues se regula el funcionamiento de ellos, cómo se deben conducir y todo eso, y también de los órganos paraestatales. Eh, la estructura y organización, y aquí vemos cómo esta ley pues define la estructura y organización de la Administración Pública Federal. ¿Quiénes la integran? Pues el presidente y las secretarías, etcétera, y cómo se relacionan entre sí. También define las facultades y competencias de cada dependencia, qué asuntos le corresponden a cada secretaría, departamento, etcétera. Pues porque hay varias secretarías de salud, de economía, de la defensa. Esta ley pues se encarga de definir cuáles son las facultades y competencia que va a tener cada secretaría, como la Secretaría de Salud, en qué va a ser competente, para qué va a ser competente y cuál es su ámbito de operación, todo eso. Es lo que esta ley pues se encarga de definir. También define las bases para la coordinación y el funcionamiento de la administración, cómo se toman decisiones y se emiten normas y se ejecutan políticas. Ahora vamos a ver bueno, lo que estábamos viendo, bueno, y esta ley pues es la encargada de todas esas cuestiones. Y ahorita vemos, pues estamos viendo un poquito más del poder ejecutivo. Como ya vimos anteriormente en el tema de la organización del Estado mexicano, pues vemos así someramente el poder ejecutivo, pero ahora ya estamos viendo a raíz de que estamos estudiando el ámbito o lo concerniente al derecho administrativo, que ya vimos que que este rama del derecho pues es la encargada del estudio de todas estas actos jurídicos o controversias o situaciones que se susciten donde intervengan estos órganos del Ejecutivo Federal o pues ya sea estatal. Entonces, pues ya vimos aquí que tienen una ley que se encarga, la ley de la Administración Pública Federal. Esta ley pues es la encargada de organizar la administración pública federal en secretarías, o sea, organiza en dependencias centralizadas o paraestatales, en departamentos, perdón, todo eso. Ahora vamos a ver la organización centralizada y paraestatal. La ley distingue entre la administración pública centralizada, directamente dependiente del Ejecutivo, y la paraestatal, entidades con autonomía técnica o de gestión. Entonces, aquí vemos que en la ley de la que estamos hablando, habla de que la organización es centralizada y paraestatal, que una está directamente dependiente del Ejecutivo y la otra sean autoridades con autonomía técnica o de gestión. Facultades de las Secretarías de Estado. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal detalla las atribuciones de cada secretaría, como la formulación de políticas, la coordinación de acciones y la representación del gobierno en diversos ámbitos. Entonces, como ya vimos, pues esta ley tiene las atribuciones que se le van
a otorgar, por decir así, a cada secretaría, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de la Defensa, ¿qué otra secretaría hay? Bueno, cada secretaría que sacan, pero pues en esencia, pues esta ley es la que tiene, en la que contiene estas atribuciones. Planeación y coordinación. La ley establece que la administración pública debe operar de manera programada, siguiendo las políticas y prioridades establecidas en la Planeación Nacional del Desarrollo. Entonces, pues esta ley también vemos que contiene la planeación que se va a desarrollar por cada una por la administración pública federal y pues la coordinación que debe haber en cada una de sus secretarías para lograrlo. Participación ciudadana. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aunque no establece mecanismos específicos, sienta las bases para la participación ciudadana en la gestión pública, al establecer la obligación de las dependencias de proporcionar información y cooperación técnica. Entonces, pues también no solamente pues es solo el actuar de las autoridades o del poder ejecutivo, sino que también existe la participación ciudadana a través de la información y cooperación técnica. Bueno, em, ahora vamos a ver del servicio público. Esto tiene que ver con lo que estamos viendo del derecho administrativo. Ya vemos ahorita que pues este está encaminado a el estudio de los entes del Poder Ejecutivo. Ya vimos que estos se regulan por una ley donde se establece todo lo concerniente a su operación, su división y todo eso. Y ahora vamos a ver lo que conlleva o lo que es el servicio público, que es lo que se podría decir así que es pues lo que van a llevar a cabo todo este poder ejecutivo, el poder ejecutivo, un servicio público. Dice, perdón. Inmerso en una sociedad tan compleja como la es la actual, en donde las necesidades, segundo, ahí está, en donde las necesidades con mucho han rebasado los límites impuestos por la supervivencia, el individuo día a día, perdón, ya, el individuo día a día está más lejos de preocuparse solo por trabajar, comer y vestir. Así tenemos que la educación, antes soslayada por ser propia de un sector social privilegiado, hoy se ha convertido en un imperativo para la generalidad. Lo mismo podemos decir de las comunicaciones, la sanidad pública y la distribución de energía eléctrica, por mencionar solo algunos elementos indispensables en nuestra época. Entonces, bueno. Aquí nos da a entender que pues antiguamente pues nada más pues la sociedad se preocupaba por trabajar, comer y vestir, pero a lo largo del tiempo pues este tipo de actividades se han incrementando y la sociedad pues ya no solamente se preocupa por esto, sino que hay otras necesidades que han ido surgiendo como es la educación, la energía eléctrica, la sanidad, todo este tipo de cuestiones que ahora pues nosotros los consideramos como indispensables y que hasta están constituidos como derechos humanos en la Constitución, el derecho a la educación, a la sanidad, a la salud y el derecho pues sí a un libre desarrollo y todo eso, que son derechos que son inherentes y que pues van inmersos pues estas cuestiones que tienen que ser suplidas por el Estado, como en el caso de la distribución de la energía. A ver, denme un segundo. Ahí está. Dice, estas necesidades son satisfechas en la colectividad por un servicio correspondiente.
que en ocasiones es prestado por un particular o un grupo de ellos a cambio de una contraprestación, o bien es considerado como una labor específica que compete exclusivamente al Estado. Y en su carácter de administrador público, en este caso nos encontramos ante un servicio público. Entonces, todos estos servicios, pues los tenemos aquí que es el Estado quien los proporciona y son servicios públicos. De ahí que los tratadistas tradicionalmente hayan partido de dos elementos para intentar definirlo. Por un lado, el fin consiste en la satisfacción de una necesidad considerada como colectiva y por otro, los medios de que se vale la sociedad para resolver esa necesidad, los cuales estriban en la organización creada por el Estado o bien en la concesión otorgada a los particulares para efectuar, desde luego, bajo el control y la vigilancia de éste. Bueno, y aquí hace referencia, sí, pues es el Estado, pero pues muchas de las veces, pues el Estado no se da abasto, ¿verdad? O pues no tiene, podríamos decirlo así, los recursos necesarios para poder impartir el servicio público y pues hace concesiones a los particulares. Pero más adelante vamos a hablar, a estar hablando de esto, pero pues el fin pues es el mismo, ¿verdad? Que se solvente esta necesidad pública, este servicio público que es esencial o necesario para la sociedad. Existe una gran variedad de finalidades alcanzadas mediante los servicios públicos, los que a su vez pueden ser tan diversos como aquellas. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que el pensamiento liberal del siglo XIX, aún vigente para no pocos integrantes de nuestra sociedad, consideró que el papel del Estado en esta materia consistía en ocuparse de aquellas necesidades colectivas que por sus características no podían ser satisfechas por los particulares, lo que justificaba la creación de los servicios públicos que se encargaran de subsanar tales necesidades. No existe además la menor duda respecto de cuáles eran los límites de estos y cuáles los de la actividad privada. Esta corriente de opinión tiene tal arraigo que ha llegado a sostener incluso como única justificación de la existencia del Estado el otorgamiento de los servicios públicos. Entonces aquí nos habla de que hay una cierta tipo de pensamiento que dice que ciertos servicios solamente pueden ser realizados por el Estado y que no pueden ser delegados a los particulares y que precisamente es por esto que existe el Estado, para que sea el que brinde este tipo de servicios a la sociedad. Concepto de servicio público. Aquí vamos a ver dos autores que son los que definen este concepto. Marcelo Caetano dice: servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y continuo a cuantos carezcan de medios idóneos la satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida. Entonces, pues sí, pues podemos verlo pues en el actuar o lo que desempeña el ejecutivo, porque este realiza servicios que pues algunos o la mayoría de los ciudadanos pues no podría solventar el mismo, pues como es, bueno, pues el servicio de energía eléctrica pues es de la federación, pero ahí sería ese tipo de servicio público. Los energéticos, ¿verdad? También puede ser el servicio de recolección de la basura, la policía, todos estos servicios públicos. Ahora vamos a ver esta otra definición de este autor, Andrés Serra Rojas. Dice: el servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro
La satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. Entonces aquí en esta definición él ya está abarcando que pues este servicio público puede también aquí vemos que se puede autorizar a un particular a realizarlo. Y aquí vemos que también establece que debe ser sin fines de lucro o propósitos de lucro. Entonces, al realizar este tipo de servicios públicos, eh, el ejecutivo pues no debe buscar que un lucro, sino que esto solo es con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, de la colectividad, ¿verdad? Como aquí lo dice. Y esto pues dice que debe estar sujeto a un régimen de derecho público. Dice sistema de prestación de los servicios públicos. Aun cuando la forma de proporcionar los servicios públicos está íntimamente relacionada con la naturaleza de los mismos y por tanto, es tan variable como las tareas de la sociedad actual, se puede observar dos grandes rubros bajo los cuales son otorgados a los particulares: la administración directa y la administración indirecta. Administración directa. Este tipo de administración consiste en que el Estado se hace cargo por medio de sus entes administrativos de organizar el desempeño de determinados servicios públicos y de esa manera asegura su dirección y funcionamiento. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de administración directa? Pues yo pienso que lo relativo a la policía, ¿verdad? Porque es el Estado quien crea este órgano y se encuentra al servicio de la sociedad directamente, ¿verdad? A través de este órgano. Dice, este sistema, como ha sido expresado, fue el primero en surgir y su desarrollo, como lo conocemos, se opera en la segunda mitad del siglo XIX, al grado de no atribuirle al Estado más actividad que la de prestar los servicios públicos necesarios para el desenvolvimiento económico que exijan los gobernados. En la actualidad, esta forma de prestación de servicios públicos reviste mayor complejidad debido a la proliferación de diversos entes creados por el Estado exclusivamente para ello. Tales son los organismos descentralizados o bien algunas empresas de participación estatal. Como órgano recentralizado, bueno, podemos ver que un ejemplo, sí, es Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues ese es un órgano público descentralizado. Vemos que este órgano se creó con el fin de poder brindar el servicio de agua, la distribución de agua. Me parece que también pues tratan, sí, hay plantas tratadoras de agua. Entonces este órgano es el encargado de llevar a cabo todas estas actividades y de en torno también al cuidado del agua, la distribución y que pues se distribuya en todo el estado. Entonces eso es un órgano descentralizado que el Estado ha creado para que se pueda brindar a la sociedad este servicio, el de agua potable. La administración indirecta. En esta administración indirecta dice que el Estado cede o concesiona a los particulares la facultad de prestar determinados servicios públicos sobre las bases establecidas por él y las cuales corresponden al derecho público. En lo que respecta a la administración indirecta, están la telefonía, la constitución de fianzas y seguros, casi todo el transporte público, etcétera. No damos más acerca de este particular en virtud de haberse tratado. Bueno, esto lo vamos a ver. Sí, vamos a ver este tema de concesiones. Pero bueno, entonces, este tipo de administración indirecta, pues vemos que
Aquí el Estado es el que, ¿cómo podríamos decirlo así? Delega la función que éste tiene en un particular para que éste brinde el servicio a la sociedad. ¿Dónde podemos ver este tipo de administración indirecta? Pues bueno, se puede dar, bueno, si se, en el diario acontecer, pues lo podemos ver en la recolección de la basura, porque en algunos municipios esta recolección de basura está concesionada a particulares. No es el municipio o el estado quien tiene los, vamos a decirlo así, quien invierte en recursos para tener camiones para que se lleven la basura de las colonias y todo eso, sino que se hace una concesión a un particular quien está interesado y este es el que brinda el servicio a los particulares, a la sociedad. em, Brinda este servicio y así es que a través de esta concesión, pues el estado o el municipio puede brindar el servicio a los particulares y sin necesidad que éste invierta. Otro ejemplo del que nos habla aquí es la telefonía. Pues como ejemplo, pues tenemos las compañías privadas de telefonía que existen, ya sea de celulares o teléfonos pues de casa, que es la de siempre, Teléfonos de México, Telmex, que es la que más tiempo tiene aquí en el país. Y bueno, se le han sumado otras como compañías de Easy, Total Play, Axtel. No sé si todavía exista esa compañía, Megacable, todos esos tipos de compañía, pues ahí son ejemplos de administración indirecta porque se les dan estas concesiones para que puedan brindarle a la sociedad el servicio de telefonía sin que sea el Estado quien invierta, sino que son estas tipo de, aquí pues serían personas morales, ¿verdad? Que están formadas para esas cuestiones y para satisfacer ese tipo de necesidades. Y pues aquí otro tipo de ejemplo, pues como lo podemos ver aquí en el estado, es las concesiones de transporte de las rutas de camiones que están concesionados a un particular y son estos los que se supone, ¿verdad? Que, que invierten para... Sí, pero bueno, aquí en el estado dudamos de eso, ¿verdad? No, no se crean. Pero sí, son los concesionarios del transporte público quienes son los que invierten en los camiones y son los que están obligados, como consecuencia de la concesión, a brindar este servicio a los particulares. Y pues son estos los que pues tienen que seguir los lineamientos que para ellos se establecieron en la concesión. Y pues se supone, ¿verdad? Que deben de cumplirlos, se supone. Pero bueno, ese también sería un ejemplo de la administración indirecta a través de estas concesiones. Ahora vamos a ver clasificación de los servicios públicos en nuestro país conforme al nivel de competencia en el que son proporcionados. Los servicios públicos pueden ser federales. La distribución de energía eléctrica, pues ya vemos que es por la Comisión Federal de Electricidad, me parece. No sé qué, creo que ahí hubo unas modificaciones, no sé si todavía haga la electricidad o quien sea. Ya ven que había ahí que Iberdrola o no sé quién, que era la que la producía y que CFE nada más era la que la distribuía y luego se creó CFE no sé qué, o sea, se dividió, pero bueno. Esas son otras cuestiones. Dice el transporte público en rutas nacionales, la telefonía como ejemplos. Y bueno, aquí también tenemos lo de lo relativo, ya que estábamos hablando de la telefonía, pero de casa, pues tenemos también la telefonía móvil, que es los celulares y que hay otro tipo de compañías, Telcel, Movistar, perdón, Unifón y todas las que ha habido, Pegaso y todas esas Usacell, todas esas compañías que ha habido.
Ay, ¿cuál es la otra? La que es de Estados Unidos, AT&T. Y ahora en el inciso B dice locales o estaduales, todos aquellos desempeñados por los gobiernos de las entidades federativas o bien concesionados por los mismos y cuya gestión no le haya sido reservada constitucionalmente a la federación. Ahí los ejemplos son el de transporte urbano, como ya los estamos hablando anteriormente, las rutas de camiones, la realización de servicios culturales y recreativos, entre otros. Bueno, esos pues ya son otras cuestiones. Y por último, municipales. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política Federal, los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, así como los que determinen sus legislaturas locales. Entonces aquí podemos ver que, pues como lo estábamos viendo, el ejemplo de eh, el agua, que es pues agua y drenaje, el alcantarillado, alumbrado público, pues cada municipio se encarga de estar checando esas cuestiones. Limpia, pues ya lo que les habíamos dicho de la recolección de basura que hacen concesión a empresas que se dedican a esto. Porque pues estas empresas pues obtienen un lucro de estas concesiones. Entonces, pues, y a su vez, pues como contraprestación, además de obtener un lucro, pues se está dando un servicio público y pues o pues sí, se obtienen esas dos cosas. Pero pues al final, pues no, el Estado o el órgano de gobierno, pues no lucra, sino que busca como fin común o bien común pues solventar este tipo de servicios a la sociedad. Y ahora sí, vamos a hablar de las concesiones, el régimen de las concesiones. Dice, dada la enorme cantidad de tareas que el Estado aquí tiene atribuidas para lograr sus fines, no podría cumplirlas de manera directa. Por ello existe la posibilidad de encomendarla a los particulares, la prestación de determinados servicios o permitirles el uso de bienes públicos cuando se interesan en ello y cuenten con la cualidad idónea para hacerlo. El gobernado se haya interesado en esas labores por el significado económico que le puede representar o por la utilidad que implica el uso de cierto bien y en virtud de que el poder público no puede abarcar toda la actividad de este tipo de forma directa. Surge la concesión como figura jurídica que posibilita al particular desempeñar actividades que son propias del Estado en cuanto que persiguen la satisfacción de necesidades generales. En el caso de la concesión de bienes se pretende alcanzar de manera indirecta el interés general. Entonces vemos que aquí pues surge un problema en la enorme cantidad de tareas que tiene el Estado encaminadas a satisfacer los servicios públicos. Y en ese caso pues surge la figura de la concesión. Que es cuando el Estado encomienda sus funciones a un particular. Y los particulares a su vez ven en estas concesiones pues un significado económico o un interés económico porque pueden obtener un lucro de esta concesión. Pues como ya los habíamos visto o ya les estaba platicando, pues estas concesiones pues se pueden dar en el ámbito de recolección de basura, en la telefonía, en ¿qué más?
Podría ser pues en el transporte público, como lo vemos aquí en el estado de Nuevo León. No sé qué otro estado se encuentre así de esa forma concesionadas las rutas urbanas a los particulares, pero aquí en el caso de Nuevo León, pues así está previsto. Pero aquí pone otro ejemplo, habla de cuando se le concesiona también un bien. Pienso que eso podría ser en relación a los parques públicos que se le concesionan a particulares para que estos los administren con el fin de, más yo pienso que pues con el fin de que pues se le dé mantenimiento y además pues sea un área de recreación para la sociedad. No sé si el Parque Fundidora estaba concesionado, creo que sí, no me acuerdo, y se le quitó esa concesión o X o Y, ¿verdad? Pero también podemos ver que los bienes del Estado pues se pueden concesionar, como en este caso, si tratándose de un parque, como es el Parque de Fundidora, me parece que sí estaba concesionado y luego ahí hubo ciertas anomalías, creo, y se le quitó la concesión y pasó al Estado, creo. Pero bueno, ya vemos como en ese parque, pues como que se ve mucha actividad y no se ve mucho de inversión, ¿verdad? En el parque. Pero bueno, esas son otras cosas. Entonces vemos cómo esta figura de la concesión surge a raíz de que el Estado tiene un sinnúmero de, a ver, denme un segundo. Perdón, discúlpenme. Aquí está. Denme un segundo. Déjenme, porque ahí está. Este. Ay, eh, aquí está. Bien, y vemos que esas concesiones, pues, tienen lugar. A ver, denme un segundo. Ok, muy bien. Ya, perdón. Sí, las concesiones, pues, tienen lugar, este. Surgen a raíz de esa necesidad que tiene el Estado de cumplir con esos servicios públicos y que pues por el cúmulo o por el sinnúmero de actividades que tienen, pues este órgano pues es insuficiente para poder cumplir. Entonces, a ver, vamos a ver. Y ahora vamos a la evolución histórica, la concesión, en tanto que mediante ella se otorga el consentimiento del poder público para que se puedan realizar actividades que originalmente corresponden a se remonta a los orígenes de la historia humana, cuando el gobernante comisionaba a ciertos individuos para recaudar los tributos que los súbditos estaban obligados a entregar. Entonces, como podemos ver históricamente, pues esta concesión pues ha tenido lugar. Con motivo de las guerras de conquista o colonización, la figura subsiste y se desarrolla, proceso que se mantiene una vez consolidadas las colonias y sistematizada la explotación de los recursos naturales de los territorios sometidos. Como figura jurídica y ya presentando los perfiles actuales, la encontramos a finales del siglo es 20, no, 18, una centuria más tarde se le separa del ahora llamado contrato de obra pública. Pues eso es otra cuestión, los contratos de obra pública. El concepto de concesión, según Otto Mayer, la concesión es el acto administrativo de determinado contenido. Este contenido debe consistir en que por él se dé al súbdito un poder jurídico sobre una manifestación de la administración pública. Entonces, esa es una definición que nos da este autor.
Sobre la concesión. Los elementos subjetivos de la concesión. Los elementos personales de la concesión son el concedente. El concedente pues es el órgano estatal. El concesionario es el particular y el usuario, em, al tratarse solo de servicios públicos, pues es quien va a recibir este servicio. El concedente es la autoridad competente que otorga la concesión al gobernado, al cual selecciona la mayoría de las veces entre varios solicitantes. O sea, estas concesiones son a través de concursos y después de valorar una serie de factores para normar su criterio de decisión. Entonces se hace un concurso, una licitación, me parece, y se elige al mejor, al que tiene la mejor propuesta. El concedente puede ser dentro de su respectivo ámbito de competencia, la federación, alguna entidad federativa o un municipio, lo mismo que un organismo paraestatal, cuando los bienes o servicios involucrados sean de carácter público. El concesionario es la persona física o moral a quien se otorga la concesión. Sus actos, aun los referidos estrictamente a bienes de servicios públicos, no pueden considerarse como función pública, ni su personal será calificado de servidores públicos, excepto cuando se trata de alguna paraestatal a la que la ley le reconozca una situación especial a este respecto. Y por último, el usuario. Es la persona física o moral cuyos requerimientos de prestaciones van a ser satisfechos con el servicio público concesionado. Entra en relación con el concesionario y solo de manera excepcional con el órgano público concedente. Y tenemos que hay limitaciones de las actividades sujetas a concesión. Tradicionalmente el Estado se ha reservado tareas para sí. En este tenor ha excluido de las áreas concesionables aquellas que, por razones estratégicas, políticas o de oportunidad, considera que no pueden estar en manos de los particulares. Este sector del quehacer social conserva en exclusividad por el poder público se denomina monopolio de Estado. Creo que es lo relativo aquí a los energéticos en el caso de México. Tales tareas pueden variar de acuerdo con las siempre cambiantes circunstancias históricas, por lo que al ejemplificar se corre el riesgo de ser superada por una realidad sumamente dinámica. Desde luego, la actividad debe ser importante o trascendental para el país, de ahí que se convierta en tarea exclusiva del Estado. Ejemplos actuales son, bueno, sí, lo que les iba diciendo, el petróleo, la emisión de moneda, la energía nuclear, el servicio público de telégrafos. Bueno, pero eso pues ya casi no se usa. Y pues con eso damos por terminado este tema del derecho administrativo y a lo que hemos visto de los subtemas hasta lo relativo a la concesión. Bueno, pues de mi parte es todo. Espero que este, sí, de mi parte es todo. Espero que se encuentren muy bien, sigan echando muchas ganas. Y aquí nos vemos la próxima semana en las clases que siguen. Ya sería la clase 14 y 15. Bueno, me despido. Que Dios los bendiga. Hasta luego.